Muy, pero muy bendecido día, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por tener la oportunidad nuevamente de compartir de la palabra de Dios. En estos días atrás pude revisar uno de los libros de Max Lucado con el título de Con razón lo llaman Salvador. Y él presentaba allí la diferencia de cómo el mundo trata al hombre, lo evalúa, lo revalúa, lo deteriora, pero nunca le da el lugar que realmente el hombre merece. En contraposición a Dios en su palabra, desde la creación, el valor que tenemos nosotros los humanos y lo que Él ha hecho precisamente para mostrar el valor del ser humano y lo que Él quiere en nosotros. Él presentaba unos 5 personajes y entre ellos estaba la mujer que fue hallada en adulterio, posteriormente el leproso que le pidió a Jesús que él fuera tocado, el ciego que estaba ya sin que nadie lo pudiera meter en el estanque de Siloé, y finalmente lo titula El cuento del ladrón crucificado. Y allí, precisamente, Lucas, en el capítulo 23, 39 al 43, nos presenta esa escena de ese ladrón, de uno de los dos que estaba allí con Jesús. Primero, ladrón, asesino, no tenía valor, estaba a punto de morir. Y es precisamente allí donde Jesús centra una muestra de su inmenso amor, porque ¿qué podía tener este hombre para ser escogido si todo era descalificativo? Pero el inmenso amor de Dios precisamente se muestra para con la humanidad cuando el valor, el rescate y el tomar en cuenta a la humanidad en la condición que se encuentre es lo que Dios ha querido hacer. Y por eso él entonces, este ladrón, encontró allí a Jesús, un predicador, un hombre justo, un hombre maltratado, golpeado, clavado, con su sangre ya seca en su rostro. Pero ese hombre era precisamente donde él podía depositar su confianza y aún hacer una petición al Salvador. Y después que él argumenta con el otro ladrón, y él reconoce que realmente ellos estaban allí porque lo merecían, y reconoce que Jesús era injusto, le pide a Jesús que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Jesús le responde: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Es allí donde vemos precisamente que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino porque él sabía que nosotros no teníamos oportunidad de salvación. Él vino porque su inmenso amor se perfecciona en todo aquello que no tiene valor para la humanidad, y aún ante los ojos de Dios, si no ha pasado por el arrepentimiento, por la entrega, no puede existir una justificación ante Él. De allí que hoy vamos a concluir la serie que he titulado El ser justificado por fe, en Romanos 5, 1 al 11. Ya vimos los resultados de la justificación en los primeros 5 versículos. Y hoy veremos los versículos 6 al 11. La justificación nos lleva a la salvación. Los primeros 2 versículos, 3 versículos, 6 al 8, y lo leeré en NBI. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya
quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo entonces allí describe la grandeza del amor de Dios y da las razones suficientes de su amor, que se encuentra precisamente en él, viéndose en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, mostrándose allí que el hombre necesitaba un Salvador, alguien que fuera por él a la cruz del Calvario. Y es precisamente allí, en ese momento preciso, no pasado ni adelantado, sino en el momento justo, porque dice la Escritura que en ese preciso momento, en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Se cumplió tiempos proféticos. Era el momento para Israel y para el mundo entero que debía nacer el Salvador. Estaban viviendo un momento bastante tenso. Estaban esperando un Salvador, pero humanamente, y hoy también sucede, se espera lo que yo estoy queriendo y como yo lo concibo, pero no como lo concibe Dios, porque Dios quiso precisamente mostrar al Salvador y que vivir en el lugar que más lo necesitamos, y es en nuestros corazones. Y es allí donde precisamente viene Jesús para mostrarnos nuestra incapacidad. Luego veremos la dificultad de salvación y por último la demostración del amor de Dios. Esa incapacidad de salvarnos fue lo que llevó a Jesús ahí a la cruz del Calvario. Permítame leerles algo que escribió Spurgeon, un predicador del primer siglo. Tú dirás: oh, yo soy uno de los peores en el mundo. Cristo murió por los peores del mundo. Oh, pero no tengo el poder para ser mejor. Cristo murió por los que estaban sin fuerza. Ay, pero mi caso no tiene esperanza. Cristo murió por los que no tienen esperanza. Él es la esperanza del que no la tiene. Él es el Salvador de los que no están parcialmente aceptados o vistos por la sociedad, sino que están perdidos y están totalmente perdidos. Nosotros podemos registrar en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Es la obra del Salvador, es precisamente eso majestuoso, magnífico, consumado allí en la cruz del Calvario. Pero cuando vamos al versículo 7, encontramos que difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez hay quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Qué había en el pensamiento de Pablo entre esto de comparar justo y bueno? El justo lo está concibiendo como aquella persona que hace todos sus actos de rectitud y de manera interna para agradar a Dios, pero que está presentando aquel altruista, servidor, amoroso, que está pendiente de las necesidades de las otras personas y que precisamente porque es una persona que se gana el cariño de todos los que le sirve y hace favores, entonces por él sí podrían morir. Pero dice acá, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Vemos entonces la dificultad de la salvación,
vemos que para el hombre no es posible salvarnos, pero vemos que para el hombre la condición de salvación es porque estábamos perdidos. Sin Cristo se está perdido. Se necesita reconocer la dificultad y no como muchos hay veces lo expresan, que yo soy cristiano desde el vientre, que yo nací en el cristianismo en las bancas, ahora dirán en las sillas del templo. No. Había dificultad para que nosotros nos salváramos. Y es eso lo que nos muestra el amor inmenso de Dios en la cruz del Calvario, como lo podemos ver allí que nos dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación para que se reciba por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3, 25 y 26. Y esto nos lleva a ver el clima de esa justificación como obra divina, y es la demostración del inmenso amor de Dios, como leemos en el versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Cristo el único que pudo haber ido ya. Es Cristo, es Dios mismo, mostrando el inmenso amor de Dios. No es que Dios dejó a Cristo allá desamparado, solo, sino que el amor de Dios lo llevó, y el amor de Cristo entregándose por nosotros, a pesar de que le costó, que era sufrimiento, que era dolor. Esos dos amores se mostraron allí en la cruz del Calvario con una doble manifestación para que tú, para que yo pudiéramos experimentar esa justificación como su obra divina. Primero, porque éramos incapaces de salvarnos. Segundo, porque había dificultad para salvarnos. Y tercero, porque es allí en la cruz del Calvario que Dios demuestra su amor para con nosotros en esa obra de crueldad, de sacrificio, de dolor, de entrega por el pecador. Leemos entonces en Romanos 5, 20 y 21, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es esa gracia, ese regalo de Dios, es ese favor, esa muestra de amor que nos lleva precisamente a disfrutar el ser justificado y a tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en estos primeros 3 versículos hemos visto la justificación, una obra divina. Siempre tenemos que tomarlo en cuenta acá, que es de parte de Dios hacia nosotros, de parte nuestra hacia Él, que estábamos perdidos, incapaces de salvarnos, con dificultad de salvarnos, y que lo que necesitábamos era la demostración del amor de Dios. Para ver entonces los últimos 3 versículos, 9 al 11, los beneficios de la justificación.
y leemos, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues, gracias a Él, ya hemos recibido la reconciliación. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Entonces, el primer beneficio que vemos allí es la justificación por la sangre de Cristo. Lo segundo que vemos es reconciliados mediante la muerte de su Hijo. Y lo tercero, el regocijo de nuestra reconciliación. Esos son los beneficios de la justificación. Y cuando nos vamos entonces y nos metemos en el versículo 10, éramos enemigos de Dios. Nosotros hicimos todo lo contrario a lo que Dios había dispuesto para la humanidad. Desde la rebelión de Satanás, nosotros entonces nos hemos rebelado. Y existen aún formas en muchos gobiernos de rebelión y hasta lo celebramos porque se sublevaron los hombres y consiguieron tales beneficios, se sublevaron las mujeres y consiguieron otros beneficios. Pero allí precisamente nos muestra que esa justificación es solo por la sangre de Cristo, porque nosotros éramos enemigos. Y allí entra entonces un nuevo concepto y es reconciliarnos. Humanamente sabemos que la reconciliación tiene que ver en un ambiente de enemistad entre dos personas, cónyuge, amigos, vecinos, socios, y el acuerdo de ambas partes. Pero no fuimos nosotros los que nos reconciliamos, fue Dios el que se reconcilió y nos dio entonces, pues dice aquí, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Jesús se presenta allí en la cruz del Calvario, muere por ti y por mí para reconciliarnos. Lo que nos toca a nosotros entonces es el arrepentimiento, es la entrega total, es santificarnos, apartarnos y reservarnos exclusivamente para Él, porque tenemos entonces la bendición de que hemos sido justificados por su sangre y que precisamente Él nos ha reconciliado y somos salvos por medio, o somos salvos del castigo o de la ira de Dios. Si vamos al versículo de capítulo 1, versículo 18, encontramos ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El versículo 9 nos dice que seremos salvos del castigo de Dios. Y es precisamente porque Jesús fue allí, derramó su sangre, nos reconcilió y somos salvos. Somos salvos por Él. Y precisamente antes que éramos enemigos, fuimos reconciliados por esa muerte, por esa entrega. Y dice allí, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa muerte, sacrificio, reconciliación, salvación, es
los beneficios que nosotros tenemos por la obra de Cristo, por esa justificación, por esa entrega de Él, que precisamente nos justificó, nos reconcilió, y podemos nosotros dar gracias y estar, como dice el versículo 11, que no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Aquí entra algo en poder resaltar, y es el regocijo. Permítame decirle que hay regocijo de parte de Dios, que su creación se vuelve a Él. Hay alegría de parte de Dios, que hemos aceptado el sacrificio, su obra y la intervención de su Espíritu Santo para salir de ese mundo, de ese deterioro, de esa descalificación, para poder tener comunión con Él. Y de nosotros, el poder saber y experimentar que el Señor nos salvó, que cambió nuestra manera de pensar, que ahora pensamos distinto a antes y a todo el mundo, que somos entonces como los salmones que vamos en sentido contrario, aunque se ha infiltrado muchos pensamientos, lecturas y prácticas en la iglesia que las tenemos que rechazar, al nosotros considerar la obra inmensa del amor de Dios y lo que le costó a Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos disfrutar, gozar y estar regocijados, tan igual como el Padre lo está cuando un pecador se arrepiente, nosotros poder estar porque tenemos a Dios en nuestras vidas, porque hemos recobrado el valor que Dios nos da y que no nos da ninguna persona, así sea que nos incluyan en grupo, nos puedan tratar bien. Todo eso nos va a llevar al deterioro. Pero ese gozo y ese regocijo que nosotros tenemos, porque hemos sido reconciliados, porque Jesús murió por nosotros y su justificación fue hecha a través de su sangre, eso es el mayor placer, gozo y alegría que un ser humano puede experimentar. Y quiero compartir que realmente todo eso que Dios nos ha dado lo podemos ver nuevamente en los versículos 34, el versículo 34 del capítulo 8, que dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice: también por medio de él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esos beneficios son precisamente el llenar, el llegar, el experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, que no puede ser comparado con nada más ni con nadie más. Y ya precisamente al llegar a concluir este tema de que la justificación nos lleva a la salvación y que la justificación es una obra divina, que tenemos los beneficios de la justificación, en las primeras 5 tesis de Martín Lutero, él resaltó primero el arrepentimiento bíblico, que no era como lo llevaban los sacerdotes, sino por medio de Jesús. Que el arrepentimiento se debe mostrar y no en los rituales que se practicaban, y que era necesario negar el yo, y que el Papa ni ningún otro podía perdonar pecados. Esos puntos que se presentaron allá en la Reforma en el siglo XVI,
hoy lo necesitamos recordar y tener presente. ¿Por qué? Porque como dice Mateo 3:8, pórtense de tal modo que se vea claramente que han vuelto al Señor. Nuestra vida debe testificar que ahora nuestro rumbo es hacia el Señor, que nuestra vida ha sido cambiada y el orden lo ha puesto Dios. Que esa justificación que hizo Jesús nos llevó a la salvación, que es una obra divina y que nos da esos beneficios de la justificación. Y por ello podemos nosotros recordar también no solo Mateo 3:8, sino 1 Timoteo 2:5, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es Dios el que bajó, el que murió, es Dios, Cristo Jesús, y es por ello que Él también, siendo hombre 100%, es nuestro único modelo, es nuestro mediador, es Dios mismo, pero es a quien debemos imitar y seguir, y que no hay otro modelo, no hay otra persona, no es cuestión de religión, no es porque yo soy pastor, es porque Él fue el que fue al lugar donde tú debías ir, y es Él el que resolvió la situación que más nadie podía resolver, que no es sistema, que no es moda, que no es estudio, que no es cónyuge, es la salvación que tú y yo necesitábamos. Por ello, debido a esa justificación, necesitamos recordar, valorar y vivir consagrados, entregados realmente, no de nombre, sino de todo corazón, y que esto dé testimonio de quién controla nuestras vidas, tu vida, para que nosotros podamos testificar como nuevas criaturas. Y por último, ese agradecimiento, ese gozo que está a flor de labio, porque precisamente allá adentro vive Jesús, su Espíritu Santo, y cambió todo pensamiento banal, destructivo, de baja autoestima, de poder recordar los errores, las fallas y los desaciertos, al encontrarnos en esa muestra de amor, tanto del Padre como del Hijo, en ese gozo del Padre en podernos habernos salvado, y nosotros en poder recibir de su presencia para poder seguir caminando adelante. Que Dios nos ayude a poder llevar en acto esa obra de justificación, y ahora que nosotros somos salvos, recordando que es una obra divina y que esos beneficios son los que nos permiten seguir adelante en esta vida de discípulo de Jesucristo. ¿Qué tal si oramos? Eterno Dios, te doy muchas gracias, y en esta hora estoy contento de tus misericordias, de tu amor, de tu bondad, y quiero presentarte nuestras vidas en agradecimiento, pero también en consagración, en dedicación, en testimonio de lo que tú has hecho y de tu presencia en nuestras vidas, para que tú seas el glorificado y muchos puedan llegar al arrepentimiento. Ayúdanos y dirígenos y libéranos de todo lo que nos amarra, para no disfrutar tu obra y tu sacrificio en la cruz del Calvario, habiendo derramado tu sangre por nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo y una muy bendecida semana.